A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Números racionales del área de matemática. El día de hoy nos acompaña Mauricio en la interpretación del lenguaje de señas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. Antes de saltar al tema de números racionales, recordemos lo que hemos venido viendo hasta ahora. Hemos venido trabajando con los números enteros. Dijimos que los números enteros eran un conjunto más grande que incluía a los números naturales. Los números naturales son aquellos números que usamos todos los días para contar. Los números enteros y positivos. Los números enteros como conjunto completo incluye los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Y los usamos y los representamos gráficamente mediante la recta numérica. Aprendimos que podemos colocar e identificar cada uno de los números en esta recta numérica y además determinamos cuál es el valor absoluto de cada uno de estos números, ya sea positivo, negativo o cero. Aprendimos que el valor absoluto solo es la distancia entre nuestro número y el origen o el cero. La última clase vimos algunos ejemplos de las operaciones básicas que se pueden hacer con los números enteros, es decir, positivos y negativos. Con estos ejemplos, yo buscaba que ustedes trataran de deducir por su cuenta cuáles eran las reglas de operatoria. Espero que lo hayas intentado. Vamos a ver ahora cómo nos fue. Con la suma y resta, nos damos cuenta de que pasa siempre lo siguiente. Si los signos son iguales, debo sumar las cantidades, sin importar si estas son positivas o negativas. Y copio el signo. Por ejemplo, esto lo hacemos cuando hacemos sumas comunes y corrientes. Si yo digo 5 más 3, el resultado es 8 positivo. Sumé las cantidades y el signo solamente lo copié, positivo. Si ahora tuviera yo una resta de números negativos, podría ser menos 3 menos 5, el resultado sería menos 8. Recuerda cuando lo hicimos en la recta numérica. El signo menos indicaba que yo tenía que estar o empezar en menos 3, y si tengo menos 3 menos 5, debía moverme 5 espacios hacia la izquierda, por lo que llegaría hacia el menos 8. Y de nuevo lo que sucedió fue lo mismo. Sumé el 3 y el 5, pero copié el signo negativo, por lo que el resultado es menos 8. ¿Qué pasa si los signos son distintos? Por ejemplo, como en una resta, que tengo 5 menos 3, en este caso las cantidades se restan y se copia el signo del mayor. Podemos ver nuevamente en una resta común y corriente cómo esto se cumple. Si yo tengo 5 menos 3, hago la resta. 5 menos 3 es igual a 2. ¿Y cómo hago para saber el signo de ese número 2? Pues ¿cuál es mayor? ¿El 5 o el 3? Muy bien, el 5 es mayor que el 3 y es positivo. Por eso es que el resultado de mi resta 5 menos 3 es igual a 2 positivo. Y esto de nuevo se cumple en cualquier circunstancia donde los signos sean distintos. Lo único que debes hacer es una resta normal de la cantidad mayor menos la menor, pero al final copias el signo del mayor. Y es así como sabes cuáles son positivos y cuáles resultados son negativos. Con la multiplicación y división es un poco más fácil. Usamos lo que conocemos como la ley de signos. ¿Qué dice la ley de signos? Pues que si multiplico o divido
dos cantidades con signos iguales, el resultado es positivo. Por ejemplo, 3 por 4, 12. 3 y 4 son positivos y 12, el resultado también es positivo. Lo mismo con la división. Si yo hago 12 entre 4, el resultado es 3. 12 y 4 son positivos, por lo que el 3 también es positivo. Pero pasa lo mismo con los números negativos, ¿de acuerdo? Si decimos menos 3 por menos 4, el resultado es más 12. Si los signos de los factores son iguales, sin importar si son positivos o negativos, el resultado siempre va a ser positivo. En cambio, si los signos son distintos, el resultado es siempre negativo, como vimos en los ejemplos de la clase anterior. Menos 3 por 2 es igual a menos 6. 2 por menos 2 es igual a menos 4. Recuerda cómo hicimos estas multiplicaciones en la recta numérica. Menos 2 por 2 significa hacer 2 veces el 2 negativo. Y si yo hago eso, llego hasta el menos 4. Siempre usamos nuestra recta numérica para contar e identificar qué pregunta nos está haciendo realmente la operación y buscar así una respuesta. Entonces, si te das cuenta, es mucho más fácil multiplicar y dividir, tal vez, que sumar y restar en este caso. Son ligeramente más largas las reglas, mientras que en este caso las resumimos brevemente en 2 oraciones. Espero que hayas llegado a estas mismas conclusiones por tu cuenta. De esa forma has aprendido tú mismo cómo se realizan las operaciones básicas con los números enteros. ¿Ok? Con esto terminamos el círculo de números enteros. Vamos a pasar ahora a conocer un nuevo tipo de números, los que se conocen como números racionales. ¿Qué son los números racionales? Podrías pensar que es un número que puede razonar, pero eso no tiene sentido, claro, porque un número solamente es un carácter. Veamos qué son y por qué se llaman números racionales. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de números enteros, de 2 números enteros. ¿Qué es un cociente? Cociente es una división, ¿sí? Esto quiere decir que los números racionales son todos aquellos que pueden representarse como la división entre 2 números enteros. Es decir, fracciones. ¿De acuerdo? Los números racionales son los que conocemos como fracciones o quebrados. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos entonces una relación entre las fracciones y las divisiones. Exactamente, una fracción solamente es una forma nueva de representar una división. Veamos a continuación cómo podemos pensar en una fracción o qué es una fracción. Imaginemos que tenemos un círculo. Puede ser cualquier cosa circular, un pedazo de cartón, una tapadera, ¿sí? Un pan, y digamos que lo partí en 4. ¿Ok? Entonces tengo 4 partes del círculo. Si yo quiero usar solamente una de estas partes, diré que eso corresponde a 1 de 4. Una cuarta parte del círculo. Y esto es una fracción, ¿de acuerdo? Una fracción es precisamente esto. Representa una porción de un entero. ¿Qué pasa si ahora yo quisiera utilizar 2 pedazos del círculo? En este caso, tendría 2 cuartos del círculo. ¿Ok? Que corresponde a la mitad, ¿cierto? 2 de 4 es lo mismo que la mitad del círculo, un medio. Veremos más adelante cómo hacer estas conversiones y simplificaciones de las fracciones. Pero la idea de una fracción es esta.
es una porción de un entero. ¿Por qué se llaman números racionales? Pues porque estas fracciones también representan razones o proporciones. ¿De acuerdo? De ahí viene el nombre de racionales, del hecho de que las fracciones se usan para representar razones de cambio o proporcionalidad. Y ahora, ¿cómo representamos estas fracciones en la recta numérica? Pues vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con nuestro círculo. Digamos que yo tengo el número 1. Voy a dividir el espacio entre el 0 y el 1 en 4 partes iguales. 1, 2, 3, y la cuarta sería el número 1. En este caso, vamos a contar cada uno de estos como la cuarta parte de 1. Entonces, aquí tendríamos, tenemos 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos es igual a 1. 1 cuarto estaría ubicado aquí, en la recta numérica. ¿Dónde crees que estaría ubicado el 2 cuartos? Exactamente, justo a la mitad. ¿De acuerdo? Dijimos que 2 cuartos era igual a la mitad, por lo tanto está aquí. Igual podemos contar. Si esto es 1 cuarto, estos son 2 cuartos, 3 cuartos y 1. Tenemos aquí 2 cuartos. ¿Pero será que podemos hacer eso solamente con los números positivos? No. De hecho, también podemos fraccionar, o existen números fraccionarios negativos. Funcionan de la misma manera. Podemos dividir la recta numérica de nuevo en 4 partes iguales. Y tal y como con los números enteros contamos de 0 hacia la izquierda para los positivos, pero para los negativos contamos desde el 0, para los positivos contamos del 0 a la derecha. Para los negativos contamos del 0 hacia la izquierda. Lo mismo pasa con los números racionales. Con los positivos contamos desde el 0 hacia la derecha. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 1. Con los negativos vamos a contar hacia la izquierda. En este caso tendríamos acá 1 cuarto, 2 cuartos, y el tercero sería 3 cuartos. Lo único que me hace falta del lado izquierdo son los signos negativos, pues las fracciones también llevan su signo negativo. Si te das cuenta, cumplen con todas las características de los números enteros. El reflejo está justo del otro lado, igual que acá, ¿sí? Y el valor absoluto se calcula exactamente de la misma forma. ¿Cuál es la distancia entre menos 1 cuarto y 0? Pues 1 cuarto del espacio. Todo funciona exactamente igual. De esta manera podemos ver también la relación de orden entre los números racionales. 2 cuartos está más a la derecha que 1 cuarto. Por lo tanto, 2 cuartos es mayor que 1 cuarto. Sin embargo, vemos que la relación de orden se invierte al pasar a los números negativos. Exactamente igual que como pasaban los números enteros. En este caso, menos 1 cuarto está más a la derecha del menos 2 cuartos. Por lo tanto, menos 1 cuarto es mayor que menos 2 cuartos. Más adelante veremos, como te repetía antes, que los números racionales se pueden operar, también podemos hacer distintas operaciones básicas con ellos, de la misma forma en que podemos operar y jugar con los números enteros. Los números racionales los podemos sumar, podemos multiplicar, podemos dividir o podemos restar. Incluso podemos calcularles raíz cuadrada. Veremos esto poco a poco más adelante. Espero que hayas entendido lo que es el concepto de números racionales, y si no, lo seguiremos repasando en futuras sesiones. Por el momento te recuerdo que guardes todos tus apuntes en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte lo que aprendiste en el programa de hoy
con un adulto o algún amigo o amiga. Recuerda, siempre te pido o siempre te digo que explicarle a alguien más es una excelente forma de saber si estás entendiendo algo. Recordemos que ahora en junio tenemos varias fechas que vamos a conmemorar. El 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Te invito a que recicles, reutilices, pero sobre todo reduzcas tu producción de desechos. Si te das cuenta, nosotros hemos reutilizado en varias sesiones nuestro cartel de números enteros. Te recordamos lavarte las manos con agua y jabón o con gel antibacterial. Y recuerda sobre todo, quédate en casa, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos despedimos de Mauricio. Hasta la próxima.